Palo Fiscal, un podcast en el que platicaremos sobre los precedentes jurisdiccionales y no jurisdiccionales más relevantes. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Palo Fiscal. El día de hoy vamos a dar un análisis a una tesis que me parece que es importante desde el punto de vista de la cotidianidad que puede representar estos temas. El título de hoy para este episodio lo hemos denominado ¿Depósitos entre tus propias cuentas? El SAT puede presumirlos como ingresos. En este episodio de tu podcast Palo Fiscal vamos a abordar una situación muy peligrosa, común y peligrosa. Los traspasos entre tus propias cuentas bancarias. ¿Sabías que si no están registrados correctamente en tu contabilidad, el SAT puede presumirlos como ingresos omitidos? En el podcast de charlas fiscales y de negocios, al cual te invito a seguir y a escuchar sus episodios, tenemos uno denominado La leyenda de las cuentas fiscales, que me parece que complementa mucho lo que vamos a platicar el día de hoy. Hoy vamos a explicar una reciente tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que detalla cómo desvirtuar esa presunción y qué documentación debes tener lista si quieres evitar que te determinen ingresos que en realidad no lo son. Una guía fiscal práctica para evitar sorpresas bancarias con consecuencias fiscales. Y como comentamos, pues este es un precedente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Antes de empezar a leer el contenido de la tesis, quiero dar algunos conceptos clave, algunas definiciones clave. Empezar primero por lo que es una determinación presuntiva. Se establece como una facultad de la autoridad fiscal para estimar ingresos del contribuyente con base en indicios, como depósitos bancarios no registrados contablemente. Al no tener una base cierta cómo determinar la autoridad, la situación fiscal real de los contribuyentes presume, y es aquí donde entra esta facultad. Un tema o un fundamento importante que vamos a estar mencionando el día de hoy en relación a las presuntivas es la fracción tercera del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, que establece que los depósitos bancarios no registrados pueden considerarse como ingresos presuntos. Es lo que la doctrina denomina una presunción juris tantum, es decir, admite prueba en contrario. Los traspasos entre cuentas propias evidentemente son movimientos bancarios entre cuentas del mismo titular, que no incrementan evidentemente el patrimonio, si los debes registrar adecuadamente en tu contabilidad. Un concepto interesante es la carga de la prueba. Hablando de estas presunciones juris tantum, corresponde al contribuyente probar que los depósitos no son ingresos, sino simples transferencias internas, como lo dijimos, de una cuenta a otra. La prueba pericial contable tiene una relevancia fundamental aquí, que es un medio de prueba con el que se demuestra que los depósitos están correctamente registrados y no implican ingresos reales. Para poder probar, ahorita vamos al contenido de la tesis, papeles de trabajo y estados de cuenta. Es una documentación clave para evidenciar el origen, destino y trazabilidad de los fondos observados. Ahora sí, vamos a dar lectura primero al precedente y luego hacemos un análisis muy breve en este episodio, en esta cápsula de tu podcast Palo Fiscal. Determinación presuntiva en el caso de traspasos por depósitos realizados entre cuentas bancarias del contribuyente. Forma de desvirtuarla. Este es el rubro de la tesis, es novena romano-ps-ss-435 para el que quiera ubicarla. Está en la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si en el juicio contencioso administrativo la parte actora controvierte la determinación de la autoridad fiscal de observar sus depósitos bancarios como ingresos, valor de actos o actividades presuntos, de conformidad con la fracción tercera del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, cuando estos no corresponden a registros de contabilidad que está obligada a llevar, aduciendo que se trata de traspasos entre sus propias cuentas bancarias, es ella, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia contenciosa administrativa, quien debe tener
el deber procesal de probar su dicho. Hablando precisamente de que se trata de una presunción juris tanto, desvirtuando la presunción de la autoridad, ya que debe demostrar el registro o identificación del depósito en la contabilidad y el origen del depósito con la documentación comprobatoria del asiento contable, exhibiendo la documentación correspondiente donde aparezca el monto, fecha y cuenta de donde proviene cada depósito observado, de conformidad con los artículos 28, primer párrafo, fracciones primera y segunda del Código Fiscal Federal y 29, primer párrafo, fracciones primera y sexta de su reglamento. Además de ofrecer, entre otros, y esto me parece importante resaltarlo, estado de cuentas bancarios, papeles de trabajo, número de cheque, transferencia, identificación de la cuenta bancaria, así como la prueba pericial contable con la que se verifique el registro de cada operación en su contabilidad con el soporte documental respectivo y la correspondencia de cantidades entre sus cuentas bancarias, en las que se advierta que no se incrementó su patrimonio, tratándose solo de movimientos internos. Esta tesis me parece muy interesante, muy importante, nos da el norte de cómo atacar precisamente estas determinaciones presuntivas de la autoridad, que evidentemente al considerarla ingresos, pues va a afectar el patrimonio del contribuyente en la determinación de un crédito fiscal. Esa tesis, como hemos visto, marca esa pauta para defender a un contribuyente cuando la autoridad fiscal está presumiendo estos ingresos por depósitos observados en sus cuentas bancarias, que muchas veces es costumbre común, cotidiana, así comencé el episodio, de que hagamos traspasos entre las cuentas bancarias, entre cuentas propias. Este fundamento evidentemente está asociado a la fracción tercera del artículo 59. Te invito a que vayas a analizarlo con mayor cuidado. Incluso habla un tema de correspondencia de lo que está registrado con la documentación soporte, la documentación comprobatoria. No solamente es que esté registrado, sino que también tenga una relación. Esta fracción tercera precisamente es la que permite realizar esa determinación presuntiva cuando dichos depósitos bancarios no se reflejan en la contabilidad. El peligro, el terror de la leyenda de las cuentas fiscales aquí se hace muy presente. El empresario que dice es que esa es mi cuenta no fiscal, aguas. Sin embargo, si el contribuyente sostiene que estos depósitos observados no representan ingresos reales, pues hay que documentarlo. Y aquí la idea del tribunal precisamente va enfocada a mostrar estados de cuenta bancarios, mostrar registros contables, que son las pólizas, mostrar el tema del número de cheque, el número de transferencia, que se identifique debidamente la cuenta bancaria y además dice el presidente, vamos a reforzarlo con una prueba pericial contable donde un experto en contabilidad, el contador público, puede llegar a ayudarle al juez a determinar la situación real, a conocer la verdad de este asunto o del asunto que esté en cuestión. Evidentemente, no es solamente decir, son traspasos internos, hay que demostrarlo técnica y contablemente. Técnica, hablamos con el tema de la pericial, contablemente, los registros y la documentación soporte. Si no se hace, el SAT puede considerarlos como ingresos presuntos. Pues muchas gracias, ahí está el contenido de esta tesis, de este precedente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tu amigo Juan José Galván González, quien te saluda, te agradece un montón el que nos sigas en las redes sociales, que nos ayudes a compartir el contenido de estos episodios, que estamos aquí en YouTube, que tenemos también en Spotify, que tenemos en TikTok y que hacemos con mucho gusto con el fin de difundir un poquito de lo que es la maravillosa profesión contable. Te mando un fuerte abrazo, saludos. Gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo Palo Fiscal.